¿Cómo están, queridos sonafriqueros, queridos habitantes de estas tierras infinitas? Y bueno, nos encontramos en un nuevo episodio de este podcast, en esta oportunidad teniendo el orgullo de hablar de una de las mejores series de animación japonesa. Es de esas que marcan a cualquiera que la mire. Yo me acuerdo haberla visto en mi adolescencia y es una serie que me marcó, un anime que me marcó, que uno no estaba, parece, listo para ver este tipo de historias tan profundas, tan adultas y también mezcladas con la ciencia ficción pura y dura e incluso el misticismo, la psicología, la acción, la comedia, todo en una receta que se llamó Evangelion. Hoy vamos a tener el agrado de hablar, de analizar, de recorrer las distintas producciones alrededor de esta joya de la animación japonesa de los años 90, que también tiene el gusto de recientemente haberse estrenado en Netflix, y eso significa que si está en Netflix es también un producto masivo en la actualidad, que todos ustedes que están escuchando el programa, después de escucharlo y si se sienten o no curiosos acerca de esta historia, poder verla en su totalidad. Pero no voy a encontrarme solo en este programa, ya saben, me va a acompañar en esta oportunidad el señor Roger Goldstein. ¿Cómo estás, Roger? Pero muy bien, Mati, ¿cómo están a los zonafriqueros? Los saludos a todos. La verdad que estoy contento, estoy entusiasmado de hablar de esto porque fue como el amor de la adolescencia. Uno de los grandes amores que tuvimos, que creo que todos los que nos criamos en los 90 y principios de los 2000, porque fue, como dijiste recién, una serie que marcó un antes y un después, fue una cosa muy, muy particular, digamos, se separó del resto. Si bien en esa época no había tanto anime, no era tan masivo el anime como hoy, de los varios que había, este fue el que más destacó, el que más impactó. Creo que marcó hasta el día de hoy, hay muchas influencias en los animes de hoy de parte de esta serie, así que estoy muy contento de poder hablar de esta serie hoy. Claro, y encima este es un podcast que venimos, no diría preparando, pero sí conversando dentro del programa. Vamos a hacer Evangelion, vamos a hablar de Evangelion. Queríamos hacerlo cuando estrenó la serie en Netflix, después se corrió por esto y por aquello y finalmente nos encontramos acá. Los planetas se alinean y vamos a dar un lindo diálogo. Queremos compartir con ustedes la información que tenemos, pero también un poco de nuestra vivencia acerca de la serie, nuestras opiniones. Y es cierto, esta serie hasta el día de hoy fue un antes y después para nosotros, pero también para la industria misma del anime. Cambiaron muchas cosas, por ejemplo, el hecho mismo de que esta serie, a diferencia de muchas otras, qué sé yo, Slam Dunk, Dragon Ball, One Piece, esto no tenía un manga del que se estuviera basando. Este fue directamente un anime en principio y luego hubo otras adaptaciones, así que de eso vamos a hablar un poquito a lo largo de este programa. Pero contame primero, Roger, ¿cómo conociste Evangelion? Bueno, al igual que creo que todos los que estamos en Latinoamérica lo vi en el mítico canal Locomotion. La verdad que no me acuerdo bien si yo lo encontré por casualidad, porque era un anime que tenía mucha, pero mucha repetición en ese canal, era el caballito de batalla de ese canal. Recuerdo que había en fines de semana que lo ponían en maratón, para que vos te lo puedas ver del principio a fin y volvía a repetir todo el sábado y todo el domingo. Como no es una serie larga, tiene creo que 26 capítulos, no daba justo una vuelta, digamos, le daba el tiempo para dar varias vueltas durante un fin de semana. Pero creo que vino más por el lado de compañeros de la secundaria que la miraban y me dijeron, hey, ¿cómo no conoces Evangelion? Tenés que mirarla, qué sé yo. Y la verdad que al principio la miré con pocas expectativas porque a simple vista uno mira y es una serie más de robots que se cagan a palos, como lo eran en su momento, qué sé yo, los Power Rangers, Voltron, Mazinger. Pero cuando empezás a verla un poco más, o cuando la empecé a ver un poco más, me llamó muchísimo la atención cómo la pelea de los robots estaba como en un extraño segundo plano y el primer plano era los personajes, la parte psicológica, la parte si se quiere mitológica o religiosa que hay detrás de todos los bichos y los personajes que hay en la serie. Ya de entrada vos ves que los malos, entre comillas, se llaman ángeles, generando una especie de contradicción a lo que uno normalmente o comúnmente estaba acostumbrado a ver. Entonces todas esas cosas me fueron enganchando. La conocí
medio que por el boca en boca, digamos. Yo particularmente recuerdo haberme encontrado con Locomotion en una época que no recuerdo qué tenía, si era varicela, algo tenía, que tenía que estar en la cama. Y entonces, haciendo zapping, creo que acá en Cablevisión, Multicanal, no sé qué compañía de cable teníamos por aquel entonces acá en Corrientes, casé el canal 60 aproximadamente, y ahí estaba Locomotion, y me sorprendió que, bueno, era un canal nuevo, tenía dibujitos, y no conocía ese canal, entonces comencé a verlo. ¿Vieron cuando uno descubre un canal que quiere ver qué es lo que tiene en cualquier horario? Por lo menos eso pasaba en ese entonces. Hoy en día, con el streaming, eso puede ser algo inconcebible, pero en ese momento sí, era, güey, quiero ver qué otras cosas hay. Y en un momento, en ese momento en ese tiempo de reposo, me encuentro con esta serie y yo ya había oído hablar de Evangelion. Es más, el que más o menos estaba en el mundo del manga y el anime sabía que existía algo que se llamaba Evangelion. Casi todo nos llegaba de oído y poco más, porque en ese tiempo, bueno, no había la masividad que hay ahora, las redes sociales y demás, pero era un nombre que yo conocía y dije, no, esto es Evangelion, vamos a ver. Y eran los primeros capítulos, y en primer lugar lo que me sorprendió es el diseño de personajes y de los robots, estos Evas. Me atrapó mucho porque es un diseño muy distinto al que se venía manejando en otras series, como, bueno, yo era fanático de Mazinger y de, ¿cómo se llamaba? De Grandazer, que acá se conoció como Youth Flea o algo por el estilo. Me encantaban esos robots grandotes, súper robustos, y estos eran como muy, muy estilizados, y los personajes también me parecían muy, muy particulares, muy llamativos y muy adultos cuando uno iba descubriendo un poco la trama, pero no adulto en el sentido aburrido, sino adulto en el sentido de la complejidad que la trama iba ofreciendo, porque los personajes son graciosos, la historia es dinámica. Es que no hay que confundir la idea de que es una serie adulta con que es una serie aburrida o es una serie lenta. Acá pasa de todo en todo momento y los personajes se vuelven cada vez más entrañables, y ese es un gran aporte que da a todo lo que es el mundo del manga y el anime esta serie, que creo que es parte del secreto, eso de no solamente generar, creo que conquista con el diseño de los robots. Uno dice, voy a ver una serie de robots, y luego se encuentra, como dijiste vos, con este otro factor importante, que es el tema de los personajes, y que termina siendo lo que conquista. Y encima son personajes atípicos. Tenemos Shinji, que es ese héroe que uno dice, oh, qué tipo más denso, y es el héroe de la historia. Y otros personajes muy grises, que también era muy raro de ver en aquel entonces. O uno era bueno o era malo, y esa tonalidad gris en cada personaje. Vos decís, bueno, este personaje es bueno, pero le traicionó, pero está queriendo hacer... Y uno trataba, qué sé yo, en la adolescencia primitiva de cada uno, trata de justificar las acciones, pero este me caía bien, ¿por qué es malo? ¿O por qué hace eso? ¿Verdad? Tenía esa cuestión de tonos grises cada uno de los personajes. Claro, de hecho, como lo hablábamos recién con Mati fuera de micrófono, muchas veces se lo entrevistó al director, a Hideaki Anno, y él mismo decía que esto era él lo creó como una crítica a las series de la época. Tengamos en cuenta que si bien hoy del 2000, 2010 en adelante, gracias a Evangelion, de hecho, surgieron muchas series con contenido psicológico, con personajes que tienen 10.000 mambos en la cabeza, con personajes grises o inclusive protagonistas villanos, como es el caso de Death Note, que Light pasa a ser de ser un héroe a ser el villano de la serie. Hay personajes que se la pasan sufriendo en pantalla, como pasa en Tokyo Ghoul, que son personajes que tienen un montón de conflictos y demás. Eso no había en los 90, o si había, no pasaba en los animes populares. Estamos hablando de una época donde lo popular era Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Guerreras Mágicas, Dragon Ball, y era muy marcado, como decís vos recién, el protagonista era el héroe, el imbatible, el que le ponía la mejor onda, el que te levantaba el ánimo.
y acá el protagonista era todo lo opuesto. Era un tipo que tenía 10.000 quilombos, al punto, como decís vos, que te desesperaba, te da ganas de bofetearlo porque era demasiado conflictivo. Que de hecho lo tienen que empujar a que batalle. Él no es como los protagonistas típicos de esas épocas donde el protagonista estaba en el frente y decía, vamos muchachos, no se rindan y qué sé yo. Y yo creo que eso también llamó mucho la atención y hizo que sea un boom, porque fue algo nuevo para la época. Fue algo que tenía un sabor diferente y que por ahí capaz no era de lo más entretenido, pero el morbo por lo nuevo, el morbo entre comillas, ¿no? Por lo nuevo, por lo raro, hacía que vos quieras mirar a ver qué pasa en el capítulo siguiente, porque inclusive, como decía vos también recién, Mati, no había buenos y malos, no había un bando bueno y un bando malo. De hecho, en muchas partes el protagonista se pregunta si realmente está al lado de los buenos o no. Esas cosas hicieron que esta serie sea, en sus cortos 26 capítulos, sea un titán, una bomba, digamos, para lo que fue los 90. Y bueno, y hablando ya un poco de la serie en sí misma, vamos a comentar que la serie se estrena en octubre de 1995, o sea, ya hacen, ¿cuánto? 15, Sí, no, sí, no, casi, 20 años. sí, casi 20, 20 años, más de 20 casi años. 25 años. Sí, sí, Casi sí. 25 años, imagínense, casi 25 años desde su estreno y duró, Qué como viejo dice que, Roger, qué viejo que estamos, Mati, ¿eh? igual, nosotros la vimos después. En Locomotion creo que llega en 99, 2000 aproximadamente. Sí. Y la serie tiene 26 episodios, como dice Roger, entonces llega hasta principios del 96, marzo del 96. Se termina con unos interesantes dos últimos capítulos de los que vamos a hablar más adelante, que van a desembocar en otro tipo de producciones. Y bueno, en esta serie principal, ¿cuál sería la trama? ¿Cuál es el argumento principal de Evangelion? Sobre todo contándoselo a gente, a oyentes que posiblemente nunca hayan visto esta serie. Bueno, si lo tuviera que explicar en dos palabras a algún amigo que lo cruzo en la calle y no tenemos tiempo de poner a hablar, le diría, mirá, es una serie donde se acerca el fin del mundo, vienen los ángeles o los enviados de Dios, si se quiere, a enjuiciar a la humanidad, y la humanidad se resiste y crea seres similares a los atacantes para hacer la fuerza de resistencia, hacerle la contra, digamos. Eso sería súper superficialmente el argumento de la historia. Obviamente por debajo hay un montón de cosas que ahora lo vamos a ir hablando, pero en síntesis es eso, son monstruos, si se quiere, o seres sobrenaturales para nosotros que vienen a atacar la Tierra y nosotros nos tratamos de defender. Es eso. Claro, y a partir de esa defensa entran en juego muchos conceptos. Tenemos el concepto, por ejemplo, de lo que se llama el segundo impacto, algo que sucede en la Antártida en el año 2000, dentro de este mundo ficticio. En el año 2000 hubo un fenómeno, un colapso a nivel mundial llamado segundo impacto, que destruye la Antártida, creo que derrite los hielos, hubo muchas ciudades costeras que son destruidas. Japón es uno de los más afectados, entonces aparecen nuevas ciudades, entre ellas Neo Tokio, que va a ser la ciudad donde van a suceder los eventos más importantes de la serie. Luego vamos a tener que, muchos años después, creo 15 años después, ambientado Sí, sí. esto en el 2015, que bueno, tengan en cuenta que era el futuro de la época, porque todo esto se Claro. estrenó en el 95. Solamente los chicos que nacieron durante el año de este segundo impacto, en ese año 2000, son capaces de pilotar estas máquinas, estos grandes robots, mechas, ¿verdad? Sí, son mechas. Ujú. Estos mechas que son también, no son puramente robots, sino que tienen un aspecto también biológico por ahí. Sí, Que son armas biomecánicas, digamos. biomecánicas, esa es la palabra que estaba buscando, y son ellos los únicos encargados de pilotear. Estos son los elegidos, y entre ellos vamos a tener a nuestro protagonista, a Shinji Ikari, que en el primer capítulo de la serie llega a la ciudad de Neo Tokio, es llamado por su padre, por Gendo Ikari, al que no ve hace mucho tiempo, y se encuentra con que la ciudad está siendo atacada por una de estas criaturas gigantes y monstruosas llamadas ángeles. Ahí nomás nos encontramos con el primer tipo, wow, ¿qué está pasando? Ángeles malos y encima sin forma de ángeles, por lo menos la forma
con la que la iglesia y las distintas adaptaciones que siempre hemos visto de estos personajes se manifiestan, o sea, con alas, muy luminosos. Estos eran monstruos, uno más raro y bizarro que el otro. Sí. ¿Sí? Era muy, muy particular eso y llamaba obviamente la atención. Shinji llega a la base de operaciones militares donde se encuentra su padre. Este lugar se llama NERV y acá descubre que su padre en realidad no lo quería. El padre es uno de esos tipos completamente desagradables de la serie que el padre lo único que quiere es que él pilotee ese EVA Unidad 1, ese robot gigante, para derrotar al ángel. Acá entran unas cuestiones muy internas de Shinji, que no quiere en principio pilotar porque piensa que bueno, su padre solo lo llamó porque lo necesitaba para eso, si no, no lo hubiese llamado. Entran toda una cantidad de conflictos que tiene el personaje, hasta que bueno, entonces dice, bueno, si vos no vas a pilotar, lo va a hacer Rei. Aparece el personaje de Rei, una chica que se encontraba muy lastimada, y en eso hay un ataque también de este ángel. Dentro de toda esta base se siente como un gran temblor, y Shinji finalmente, después de tantas vueltas, termina manejando el EVA Unidad 1, enfrentándose a este ángel y derrotándolo y convirtiéndose poco a poco en un piloto. Se va entrenando para convertirse en un piloto de esta unidad, y poco a poco van apareciendo también otros personajes en escena que van a llenar de color esta serie, pero también cada uno va a ayudar de su manera a Shinji a avanzar en esta idea de que él siente que todos lo odian, que él le falla a todo el mundo, pero que al mismo tiempo él mismo siente que él se odia a sí mismo. Y es como una cosa muy psicológica que aunque lo dijera de esta manera, llama mucho la atención y es muy entretenido de ver cuando uno ve la serie. No sé si querés mencionar alguno de los personajes que van apareciendo junto con Sí, Shinji. sí, me parece, para ser más ordenado y no llenar de datos de golpe, ir mencionándolos a medida que van apareciendo o que van haciendo su parte importante. Sí, Claro. no me quiero olvidar que, si bien, como bien dijiste en la introducción, esto fue una serie, un anime que surgió como tal, no está basado en un manga. Sí pasó, porque en Japón, cuando sale un anime y tiene un cierto éxito, la gente pide que tenga un manga, porque hay gente que prefiere leerlo en las viñetas, en las páginas, que verlo en la tele. Entonces, el mismo diseñador de personajes, que fue Yoshiyuki Sadamoto, em, se le encargó a él, que ya que creó los personajes, se le encargó que haga el manga. Entonces, muy a paso de tortuga, terminó hace creo que fue hace un par de años, 3, 4 años atrás, el manga. Imagínate todo el tiempo que llevó del principio al final, mucho más que la serie. Pero fue lo lindo, que fue como una adaptación, es como una versión de este tipo, de este artista, con respecto a la serie. Entonces me parece que está bueno que, a medida que vayamos avanzando y mencionando los distintos ángeles, vayamos mencionando, cuando existan, sus diferencias o sus contrapartes con los sucesos del manga. Yo lo voy a ir puntualizando, ya que están interesantes los cambios que se hicieron. Con respecto a... Tengo una Sí, consulta antes de avanzar sí. con ese tema. ¿El manga sale durante la emisión de la serie en Japón o una vez que la serie ya terminó? Durante. Pero no, tengo que mirar bien las fechas. Pero ponele que el anime, la serie, estaba ya por la mitad, por decirte. Estaba ya bastante comenzado cuando sale el manga. Estaba en pantalla todavía, lo sé por las mismas notas de autor que hace el dibujante en sus libros, en los tomos recopilatorios. Ya estaba en emisión, pero estaba ya casi terminando, ponele. O sea, no fue paulatino el lanzamiento de una cosa y de la otra. No fue paralelo, perdón. Ah, está. Pero yo tenía entendido que era después de. Pero sí, deben ser cuestiones Fue, de fue medio al fin, semanas. pero fue medio al final, sí, sí, fue bastante al final, de hecho. Ya más de la mitad de la serie estaba cocinada, digamos, cuando el tipo sacó el manga. Lo que estuvo bueno fue que él, obviamente, como fue una serie, viste que pasa a veces cuando hacen un manga y lo adaptan a la televisión, pueden corregir, si se quiere, o mejorar el argumento, o mejorar la narrativa, y acá pasó al revés. El anime fue como la obra beta, por decirlo de alguna manera,
Y en mi opinión, por lo menos, el manga mejoró muchos aspectos de la narrativa, la introducción de ciertos personajes, ahora lo vamos a ir nombrando, como que está más pulida la historia. Por eso, al que le guste leer manga, yo le recomiendo que aparte de mirar la serie, lea el manga, no se van a arrepentir. Y entre otras cosas, para que la gente lo entienda, hoy en día muchos siguen Dragon Ball Super. Dragon Ball Super es la versión en anime y luego todo eso se corrige, se reelabora en su versión de manga que sale después. Así que había un proceso muy similar a lo que actualmente pasa con Dragon Ball Super. Y Tal bueno, cual. y bueno, nos encontramos entonces con que Shinji comienza a tener una vida en Neo Tokio, pero no va a vivir solo, va a vivir acompañado por, en realidad va a ir a vivir a la casa de Misato Katsuragi, que es una mayor, que es una de las encargadas de esta base militar de NERV de Neo Tokio. Es un personaje muy disparatado que en principio es como ese personaje alegre, feliz, que contrasta mucho con la personalidad de Shinji y trata de animarlo constantemente, aunque luego vamos a ver, como en todos los personajes, que tiene un pasado bastante turbio, sobre todo en su niñez, y que su padre va a estar muy relacionado con lo que ocurrió con el segundo impacto. No sé qué te parece el personaje de Misato. Sí, Misato es como el alivio cómico de la primer parte de la serie. Sobre todo también Misato vive en una casa donde tiene un pingüino de agua caliente, como una especie de bicho que se inventaron para la serie, y es el alivio cómico. No sé si te acordás, Mati, que tiene muchas escenas muy cómicas del pingüino saliendo de bañarse y Shinji está justo metiéndose en el baño y se encuentran ahí y salen corriendo a los gritos. Tiene como esa cosa de comedia. Eh, Es la típica mascotita. Es más, yo quería un pingüino así de peluche o algo sí. para tenerlo porque estaba muy bueno. Es tal cual la mascota de la serie, digamos, tiene toda la carga de comedia que tiene cualquier mascota de serie, digamos. No me quiero olvidar, Mati, que si bien la traducción oficial son ángeles o angels en inglés, hoy hablábamos fuera de micrófono también que en japonés se lo llaman shito, que se traduce más bien como apóstol o apóstoles, digamos. Entonces, en realidad, los ángeles, entre comillas, eran mensajeros divinos que venían a traer la destrucción del apocalipsis, por decirlo de alguna manera. Em, por eso se buscó que sean, en el manga se buscó que sean 12 en vez de 17 como fue en la serie, y cada uno tenía su nombre en particular. Eso hace, no vamos a hablarlo acá porque si no sería súper extenso, pero después si lo quieren buscar está muy interesante. Claro, Cada cada ángel uno tiene su nombre y cada uno tiene también una habilidad o algo en su diseño, aunque sea relacionado con la historia del ángel o del apóstol a que representan, ¿verdad? En realidad tienen claro, nombre de ángeles, no tienen nombres de apóstoles. sí, son nombres bíblicos, digamos, que si uno dentro de la mitología cristiana, si se quiere, o del catolicismo, no me quiero meter mucho en religión, pero tienen su parte mitológica, entre comillas, real, que existe fuera del universo de la serie. Eso obviamente enriqueció una bocha al que venía siguiendo la serie, al que como nosotros estábamos re enfanatizados y buscábamos información y decíamos, ah, mira, este ángel se llama de tal forma y buscábamos de dónde venía o a qué se relacionaba. Y como decís vos, cada uno tenía poderes o su forma de aparecer en la serie o su diseño tenía mucho que ver con el ángel al cual hacían referencia, digamos. El primero que aparece en la serie, que aparece en el capítulo 1, es Sachiel. Y bueno, es el que aparece, que obliga a Shinji a pilotear el EVA, este robot raro que tenían ahí. Y eso es otra cosa que me gustó un montón, no sé si a vos te pasó lo mismo, Mati, que no hizo la gran sella de Pegaso que se subió y le partió la madre al ángel. El ángel lo cagó a palo, o sea, lo derrotó y después pasa algo como loco dentro de la lógica de la serie, que el robot toma rienda, se autocontrola, digamos, en vez de que el piloto lo controle, el robot se mueve por voluntad propia y derrota al bicho. Ya eso pasa en el segundo capítulo, ya en esa parte te genera 10.000 intrigas que decís, bueno, a ver de qué trata esto, porque es como que sale totalmente de cualquier molde preestablecido, digamos. Eso es cierto. Y con respecto a la primera aparición de este ángel, vamos a ver que también el mismo funcionamiento que va a tener
el Evangelion es muy particular. El Evangelion va en todo un sistema de circuito que uno pensaría que de verdad podría funcionar, y si existieran robots gigantes en el mundo serían así. La ciudad misma está preparada para que el Evangelion aparezca dentro de... Es movido a través de rieles, hay edificios falsos de donde se manifiesta el Evangelion en la ciudad de Neo Tokio. O sea, todo está preparado militarmente para esto, e incluso está conectado a un cable como de energía, o sea, como que tiene una batería, y del que si se libera tiene solamente un tiempo acotado. Es bastante... Autonomía. Ujú. Claro, es bastante interesante porque uno cuando veía series como Mazinger, Gundam, es como que tenían energía ilimitada y ya fue todo. Y acá no, es como muy pensado todo eso. Y me parece otro factor muy rico también en cuanto al diseño de producción y a la arquitectura con la que fueron construyendo cada elemento que nos muestran, porque todo, a mí por lo menos me resultaba muy creíble. Y es algo que después películas como por ejemplo Pacific Rim tomaron en cuenta a la hora de llevar a cabo estas versiones de los mechas que tuvimos en el cine hace poco. Así que otro factor rico que también incluye Evangelion. Pero bueno, recién mencionamos... bueno, el protagonista es el elegido, uno de los elegidos, pero hay otros dos elegidos, o dos elegidas, muy importantes dentro de la obra. Una aparece ya en el primer capítulo también, y la mencioné, que es Rei Ayanami, y más adelante aparecerá otra. No sé si querés mencionar algo acerca de estos personajes. No, me gustaría más o sea, ir avanzando, así no los presentamos antes de tiempo. Como dijiste bien, la segunda elegida aparece ya bastante avanzada la serie. Los que sí aparecen para ubicarnos, que les sea más fácil también al que nos está escuchando, vamos a ordenarlo por las apariciones de los ángeles, más allá de los números de capítulos y demás. No sé si te acordás, Mati, que aparece el segundo ángel en relativamente poco tiempo. Inclusive ellos mismos dicen, che, el primero tardó, el tercer ángel en realidad es el primero que aparece en la serie, tardó 15 años, y el segundo ángel apareció a los pocos días. No sé si recordás eso. Y Shinji está como todavía muy novato, muy amateur en todo lo que hace, y sale a pelear, y se encuentra que en el campo de batalla hay dos compañeros del colegio que los había conocido de muy mala manera, pero los había conocido en esos días que estuvo en el colegio, porque nos olvidamos de mencionar también que va a la escuela como cualquier chico normal, como cualquier adolescente normal, y se ve forzado a combatir a este nuevo ángel, ya manejando él el robot sin perder el control, y desobedeciendo también un poco las órdenes, porque le ordenaron que se retire para no lastimar civiles y demás, y él los mete en la cabina a estos dos chicos, y tiene su primer batalla eh, propia, por decirlo de alguna manera. No lo mató solo al ángel, lo derrotó solo. No sé si te acordás de eso. Claro, y además me parece particular mencionar a esos personajes porque después, sobre todo, uno de ellos va a cobrar mayor importancia con el correr de la serie. Y luego, Sí, ese será nuestro segundo ángel. ¿Cuál es el nombre de este segundo ángel entonces? este segundo ángel se llama Samshiel, que se podría traducir como poderoso sol de Dios. Aunque en otros grupos también lo llaman Grigori o Nephilim. Ahí tienen para googlear después. Este podcast va a ser ampliamente googleado conforme se va escuchando, ¿sí? Luego de esta aparición, ¿qué tenemos? ¿Qué sucede en la serie? Nos encontramos ya más o menos en el capítulo 5, si no me equivoco. Sí, 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 3, 4 y 5 más o menos. Algo que me gustaría mencionar también, que de estos dos chicos, que más tarde pasan a ser los amigos del protagonista, estos dos chicos que Shinji encuentra en el campo de batalla, que se llaman Kensuke Aida y Touji Suzuhara. Touji eh, se mete en la historia queriendo golpear a Shinji, tiene mucha bronca porque en la primera batalla que vimos en la serie, supuestamente cayó un edificio y lastimó a su hermana. Entonces él quedó como con bronca, de hecho lo golpea, lo caga a palo en el recreo del colegio, pero a su vez entiende cuando le toca ver en el campo de batalla a lo que está sometido este pobre tipo, este protagonista, porque Shinji llora mientras pelea, o sea, no disfruta en absoluto la batalla, la sufre un montón, y él ahí es como que siente empatía, como que se compadece del protagonista, de Shinji, y como que lo perdona en ese acto, y bueno, pasan a ser los amigos de él.
Ahí avanza la serie y aparece ya el tercer ángel, no sé si querés que pasemos al siguiente, que se llama Ramiel, que este ángel es como que rompe un poco la estética de los dos anteriores. Los dos anteriores tenían como una forma un poco antropomórfica y este ya es como una especie de diamante gigante, no tiene una forma semi-humana, digamos. Y la habilidad de este tercer ángel en aparecer es que dispara un rayo láser, como el meme de Arturo Puig. eh, y lo que No hace es... conozco el meme de Arturo Sí, Puig. ¿Cuál? ¿Cuál es el La, meme de la Arturo? cuestión, la cuestión es que le rompe todo el frente al Eva, lo derrite, casi lo mata a Shinji y queda como en coma. La cuestión es que creo que ahí es donde vos entra lo que vos decías recién, Mati, que entra toda esa parte militar, que te muestran cómo dicen, che, loco, ¿cómo hacemos para vencer este bicho? Porque tiene un ataque muy, muy certero a larga distancia y mortal, casi lo mata al protagonista. Le derritió toda la armadura al robot y demás. Entonces se ponen a pedir ayuda a tal y tal fuerza. No sé, ¿te acordás que se van y buscan un rifle de un lugar? Le piden a todo Japón que le envíe la energía eléctrica porque necesitaban muchísima energía eléctrica para poder disparar el, el disparo con el que iban a destruir a este ángel. Y es como una especie de guerra entre francotiradores el capítulo este, digamos. No sé si te acordás que era todo como una organización para cortar la luz de todo el país y darle toda la energía a esta organización, a NERV, para que dispare el láser. Era como todo súper militarizado el concepto, digamos. Y además que en esta oportunidad no iba a ser Shinji el que derrote al ángel, sino que iba a ser ¿quién? Y en un principio iba a ser Rey, porque ya Rey tenía su EVA funcionando, pero a último momento deciden que sea Shinji porque necesitaban mucha precisión para el disparo porque era a larga distancia. Entonces, Rey queda como soporte. Se tira, se baraja en la estrategia de que no hay forma de hacer un segundo disparo antes de ser atacado. Entonces Shinji dice, bueno, pero si esta chica me va a proteger y tarda, o sea, no había forma de que lo proteja sin que la chica salga lastimada. Entonces como que ahí empiezan a formar un vínculo entre Shinji y Rei, a pesar de que Rei es re antipática, re fría, parece un maniquí con voz y con pelo. Pero empiezan a como tener cierto contacto humano porque ella le dice no te preocupes, yo te voy a proteger y demás. Es súper emotiva esa parte, no sé si te acordás que el primer disparo Shinji lo erra y se te viene la noche ahí y el ángel ataca con un disparo láser súper polenta y Rey se pone casi de escudo humano, digamos, con su unidad, con su robot. No sé si te acordás todo eso. Claro, y bueno, vamos a mencionar, ya que estamos con el tema de Rey. Rey es una de las elegidas también, y es la elegida que se encarga de pilotar la unidad doble cero, ¿sí? Que en principio va a ser un robot amarillo, si no me equivoco. Era amarillo y pasa a ser azul después, sí. Luego pasa a ser azul. Le cambian las placas de protección, tienen como una armadura y se la cambian. Em, bueno, al final, para no hacerla más larga, Shinji en el segundo intento hace el disparo certero, derrotan al ángel eh, y sale corriendo a buscar la Rey, la salva porque quedó casi calcinada dentro de su unidad. Y ahí es como que nos deja ver por un lado los sentimientos de Shinji, por otro lado el vínculo que van formando entre ellos dos, y por otro lado la falta de emociones que tenía esta chica, porque viste que en una parte le dice, no sé qué hacer en una situación como esta, no sé si hay que reír, si hay que llorar, era como una persona totalmente ajena a las emociones humanas, digamos, llamaba mucho la atención al que iba mirando la serie que esta chica sea de esa forma. Entonces, bueno, Claro. como que Y él la va a ayudar. eso va a ser luego otro misterio que se va a ir revelando a lo largo de la serie, porque vamos a tener en cuenta, esto es como una serie de J.J. Abrams, tiene demasiados elementos de rompecabezas que, como más adelante veremos, es el espectador el que tiene que ir completando, y creo que esa siempre fue la propuesta del director, ¿verdad? Siempre fue la propuesta dejar pedacitos acá, pedacitos allá, y que el lector, en el caso del manga, el espectador, en el caso del anime, sean los que completen esta historia. Claro, la verdad que se apreció mucho eso en su momento porque no, o por lo menos no había a nivel masivo y popular algo así. Estaba muy bueno poder ir armando el rompecabezas porque aparte
la serie, a medida van pasando los capítulos, te vas dando cuenta que te está mostrando la historia de una manera súper acronológica. De hecho, y recalco para que no se confunda la gente que nos está escuchando, el primer ángel que aparece en la serie cuando Shinji lo tiene que combatir es el tercero en realidad. Aparecieron dos más antes que después nos vamos a enterar. Entonces como que constantemente te lo está contando cronológicamente y vos después tenés que ir acomodando en tu cabeza todo el guión, digamos. Bueno, de ahí pasa al que sería el sexto ángel, el cuarto en aparecer, pero es el sexto ángel en aparecer. Y acá empieza a estar presentes las primeras diferencias con el manga. Este ángel se llama Gagiel, que significa bestia salvaje de Dios, y aparece como una especie de pez o ballena, parece una mantarraya gigante. En la serie muestran que Shinji, con sus dos compañeros de clase, Touji y Kensuke, van con Misato, que es la jefa, digamos, de Shinji, a buscar o a ir a un, ¿cómo se llama? A los que transportan estas cosas vía marítima. Es como una especie de portaaviones que estaba transportando un EVA. De ahí conocemos a otro personaje que pasa a ser parte del elenco principal, que es Kaji, que nos vamos enterando que era como un ex novio, un ex amor de Misato, y se tienen como esa pica de amor-odio todo el tiempo. Y se introduce este personaje secundario, no secundario, este personaje que es el segundo piloto que mencionaste recién, que es importante, que es Asuka, que pasa a ser como la trinidad principal de la serie entre Shinji, Rei y Asuka, los tres pilotos más importantes de la serie, digamos. No sé si querés introducir la voz a Asuka, que tenía un carácter muy particular. Sí, es todo lo opuesto a lo que veíamos en Rey. Este es un personaje que completamente extrovertido y muy, muy egocéntrico. Un personaje que para mí particularmente es el favorito que tengo de toda la serie. Me encanta Asuka y la aparición que tiene con su unidad. Ella va a ser la piloto de la unidad 02. La aparición que tiene en ese portaaviones y seguramente los que vieron el anime recordarán, tiene como una suerte de capa, o sea, hay... ¿Qué es lo que hace de capa de ella en ese En momento? realidad, en realidad, claro, estaba tapada con una lona y cuando Claro, es una sale, lona. fue como muy ella, sí, o sea, viste que en las series de robots clásicas estaban los clichés, pero los personajes no son conscientes que están haciendo un cliché. Por Claro. ejemplo, los Power Rangers hacen todas esas poses y dentro del universo de la serie no es un cliché, es algo normal. En cambio acá era gracioso porque Asuka lo hacía como un cliché, o sea, lo hacía como un acting en su fanfarronería, digamos, hacía ese acting de hacer poses, de ponerse el robot de cierta forma, de saltar esta lona que tenía cubriendo el robot como si fuese una capa, como decís vos. Es como que hace un cliché, el personaje hace un cliché conscientemente de lo que está haciendo, no sé si me explico. Claro, y eso hacía al personaje completamente fabuloso porque ya creo que es una de las escenas, de las mejores escenas que recuerdo de toda la serie original. Y bueno, y automáticamente esta Asuka que llega tan extrovertida, tan soberbia, se encuentra con sus dos compañeros, que uno es Shinji, un tipo que constantemente vive deprimido, y con Rei, que directamente no tiene emociones. Entonces se producen muchísimas escenas muy divertidas entre esta trinidad de pilotos que será de lo más recordado y más entrañable. Además que era una chica de armas tomar, esta Asuka, pero también conforme vayamos avanzando en la serie, veremos que también no es solamente ese exterior que mostraba, sino que también había una chica muy, muy dolida, muy... con un pasado también muy trágico atrás, y eso también la convertía, bueno, en un personaje muy rico, muy tridimensional, y que la verdad que da gusto disfrutar de ver a lo largo de toda la serie. Y bueno, también se produce una suerte, no sé si diría triángulo amoroso, pero hay como una pica entre los tres pilotos que siempre está ahí como una cuestión muy... Sobre todo si uno lo ve de adolescente, como que quiere encontrar ese triángulo amoroso ahí que está y no está, pero que también es muy rico de ver. Y bueno, y después de esta introducción del personaje de Asuka enfrentando a este Quiero, cuarto ángel, quiero que... agregar algo ahí antes que pases a otro porque es muy gracioso porque Asuka estaba en dos triángulos amorosos. Por un lado tenía esa tensión, como decís vos, que era más que amor, era celos.
era celos entre el vínculo que había entre Shinji y Rei, porque entre ellos en su, en su burbuja de depresión se entendían muy bien, y viene esta otra chica que es lo opuesto, que es súper, si bien tenía ni más ni menos cantidad de traumas y demás, por fuera se mostraba muy extrovertida, muy explosiva y chocaba contra ellos. Entonces había como una tensión entre amor, celos, odio, envidia, y a su vez a Asuka le pasa exactamente lo mismo entre Kaji, que es el ex novio de Misato, y Misato. Porque Kaji era como el amor platónico de ella, ya como que le gustaba a este hombre que era más mayor, que era maduro, era un hombre con todas las letras, con barba, era canchero. Y está la ex, que es justamente su jefa a su vez. Entonces como que Asuka estaba encerrada o por lo menos en mi manera de ver, entre dos triángulos bastante peculiares, digamos. Muy bien, y ahora avanzamos entonces en la trama porque si no, no vamos a terminar más. Bueno, Dijimos que antes, íbamos a hacer esto es para podcast, un meta podcast. Dijimos que íbamos a hacerlo rápido. Vamos a hablar así dos pavadas y terminamos, dijimos antes de comenzar. Nos llegamos al capítulo 10 y van más de 40 minutos de podcast. Somos una mentira soy ambulante. encima, hago un paso y No me doy llegamos cuenta, ni, no llegamos ni hacemos siquiera a un las paso. películas, porque ahí tenemos... Hacemos un paso, claro, hacemos un paso y tenemos 10.000 cosas que contar. Bueno, para hacerlo más Ya vamos rápido, adelantando que este podcast va a tener dos partes, no vamos a poder hacerlo en uno, porque no nos va a dar gente. Es así. ¿Por qué nos metimos en esto, Roger, si sabemos que no vamos a hacerlo en tiempo y parece que forma? vamos a hacer que reviente el, no sé, el cuarto o quinto impacto acá. Bueno, para hacerla más rápido, todo esto que contamos recién que pasa con este ángel que aparece cuando aparece Asuka, que es como una especie de mantarraya gigante, en el manga está semi omitido. En realidad sucede, pero sucede sin los personajes. O sea, solamente cuentan que llegó una chica nueva al cuartel, que tiene un EVA que es la unidad segunda de color rojo y que es muy buen piloto, pues se encargó sola de matar a un ángel. Y te muestran, los personajes muestran en pantalla la grabación del combate que se vio en el anime. Nada más que acá en el manga, a diferencia del anime, Asuka lo vence solo, lo vence sola, perdón, al ángel. No cuenta con la ayuda de los demás como pasa en el anime. Esa O es la única sea, diferencia hasta ahí. O sea que los personajes como Shinji y demás conocen a Asuka ya en Neo Tokio y no en ese portaaviones como como en el anime. Exactamente, de hecho en el manga es muy gracioso porque la encuentran en la calle y la entran a mirar porque viste que ella es linda, ya como que es una chica linda, y la entran a mirar y le quieren venir a chamullar, qué sé yo, y la mina se empieza a cagar a trompada con unos malvivientes que había ahí. Los chicos dicen, uy, no, esta chica está re loca. O sea, Asuka muestra su carácter horrible que tiene, eh, y ellos obviamente se huyen despavoridos y dicen, ojalá nunca más la volvamos a ver, y se la encuentran en el colegio. Y después Shinji se la encuentra en el cuartel. O sea, fue como la parte cómica de toda esta mini introducción del personaje, digamos. Y bueno, y creo que inmediatamente después el siguiente ángel es el que va a permitir que Asuka y Shinji también lleguen a un cierto tipo de conexión entre ellos dos porque, bueno, la conexión, la relación, la simetría entre ambos personajes y los movimientos de sus Evas iba a ser clave para derrotar al que va a ser el séptimo ángel en total, pero el quinto en aparecer en la serie. Contanos un poquito de qué trata esa historia, Roger. Bueno, vamos a tratar de hacerlo más resumido para ir avanzando. Este ángel se llama Israfel y ni bien aparece es un solo bicho, un solo enemigo. Asuka va y súper habilidosamente lo destruye y ya lo dan por derrotado, y cuando se están retirando se dan cuenta que el bicho se separa en dos distintos y derrota a los dos protagonistas, a Shinji y a Asuka. Entonces se dan cuenta de que si bien son dos bichos distintos, se mueven con una sola conciencia. Entonces descubren que tienen que atacar al mismo tiempo en sincronismo al núcleo, porque tenían un núcleo cada ángel, o la mayoría tenían como una especie de esfera roja que era como el corazón. Entonces deducen que tienen que atacar al mismo tiempo al bicho. Esto los obliga a los dos pilotos, porque como son los de mayor sincronismo, los pilotos tenían como un nivel de sincronismo con sus robots que hacían que su robot tenga más o menos poder. Como ya eran los más poderosos en ese momento, los dos pilotos más poderosos, le piden a ellos que hagan este entrenamiento de sincronismo que en el anime es como
le obligan a estar en sincronismo todo el tiempo, en cepillarse los dientes juntos, dormir juntos, comer juntos, que obviamente Asuka en su orgullo dice, no, yo no quiero hacer nada con él y qué sé yo, y en el manga era una danza, era hacer pasos de baile, digamos. Bueno, en ambos casos Bueno, al pero final. en el anime también hacen pasos de Sí, baile. sí, pero hacen pasos de baile, pero no era la parte principal. ¿Viste que hay una parte que están jugando al twist? A veces que tenés que apoyar la mano en los Claro. colores en el piso. Eso no pasa en el manga. En el manga es únicamente la. Es como que lo simplificaron para que sea más fácil de narrar a que sea solamente la danza. Bueno, al fin y al cabo, después de muchas peleas, de muchos desatinos y que Shinji se da cuenta de que ella, más allá de su carácter explosivo y duro y extrovertido, ella es una chica que está muy dolida porque llora a su mamá muerta entre sueños. Shinji la escucha, entonces bueno, como que se van humanizando entre ellos y se ponen de acuerdo y bueno, hacen el entrenamiento y creo que es una de las mejores peleas es esta, ¿no? Que ponen una música de fondo y hay toda la escena del combate es toda una música con una danza y un sincronismo con la música que es espectacular de ver, es hermoso de ver. Encima es una música clásica, ni siquiera es una música como de opening de anime o algo muy de acción, Es, sino que es como una música muy... ¿Sabemos qué música es? ¿Tenemos la es data? original, no, no es original de la Ah, serie, pero está hecha como decís de manera sinfónica, es como parece música clásica, digamos. De hecho, el anime en general está totalmente musicalizado de esa manera. Tiene mucha música clásica el anime. música Eh, clásica y bueno, y tiene un tema de Frank Sinatra, si no me equivoco. Claro, no, me refiero, eso es en el ending, me refiero en la ambientación, digamos, en el background, digamos, ¿no? Sí, y Eh, esta pelea yo la recuerdo como mi pelea favorita de todo Evangelion. Es increíble. Si ustedes pueden verla, no conocen, pero quieren entrar y ver este capítulo en particular y esa pelea en particular, que son los últimos minutos del episodio, es el episodio número 9 de la serie y ya les digo, no solamente que es de los más divertidos por este conflicto que tiene Asuka con trabajar junto con Shinji, sino que también es de lo mejor gracias a la sincronía que logran y bueno, a ese resultado en la batalla final, la música sinfónica de fondo, todo ese es un capítulo 10 de 10 para mi gusto, que por lo menos nos plantea ya una serie con la mayoría de los personajes. Creo que falta casi ninguno por aparecer. O sea que ya estaba casi todo el plantel de protagonistas presentados. Y entonces ya vemos la serie manejándose con el ritmo ideal, ¿verdad? Con ya todos los personajes en escena. Y eso también es muy, muy grato de ver. Des- bueno, de ahí pasa un ángel que lo vamos a mencionar muy, muy rápido porque no aparece en el manga, solamente en el anime, que se llama Sandalphon, que está relacionado con los niños por nacer. Entonces por eso en el anime le dieron forma de, como si fuese un feto, digamos, parece un huevo que adentro tiene como un bebé medio con forma humanoide, aparece en un volcán, en la parte interna, en el magma del volcán, y Asuka lo quieren atrapar vivo para estudiarlo y qué sé yo, y Asuka va en una especie de misión medio suicida de meterse en el volcán con la lava y demás. A último momento sale de control la operación, el bicho este como que nace, se desarrolla y se sale de su forma embrionaria y empieza a atacar a Asuka y ella lo mata, lo derrota y queda el Eva de Asuka queda a la deriva en el magma porque se soltó el gancho de seguridad y viene Shinji a rescatarla y listo, eso es todo lo que podríamos contar de este capítulo. Fue como muy, muy al paso el ángel este. Claro, como uno de esos villanos de turno que van apareciendo en las series, ¿verdad? Es como, bueno, un villano Exacto. extra, ¿verdad? Exacto, y casi lo mismo podríamos decir del ángel que sigue, que es el noveno, que en el manga tampoco aparece. Sí, lo que sucede en este episodio en particular es que o sea, se descubre que hay algún topo, algún polizón en NERV, algún espía, porque hay un gran apagón eléctrico, lo cual es inconcebible, o sea, no se puede dar en el geofrente donde está ubicada la base de comandos de NERV, de este grupo que tiene los EVAs y demás. Entonces se dan cuenta que algo anda mal, que hay algún infiltrado. Durante ese apagón aparece este ángel que tiene forma de araña y tira ácido por la parte de abajo, se llama Matarael o Matriel en algunas otras traducciones. Y bueno, es la primera vez que en la serie vemos a los tres protagonistas, a Rei, a Shinji y a Asuka, hacer equipo y derrotar
se ponen de acuerdo por primera vez en la serie, digamos, y derrotan a este ángel. En el manga no aparece este ángel, pero sí sucede este corte de luz. Lo tocan al corte de luz porque es importante por este tema de dar a entender de que hay un polizón en Nerva, hay un espía, digamos. Claro, entonces vamos a dar por concluido acá esta primera parte. Recuerden entonces, ya pudimos ver el inicio de la serie, los personajes principales, los distintos misterios que más o menos se van a ir resolviendo a lo largo de todo lo que es el desarrollo de esta historia, su repercusión y cómo conocimos esta gran obra que es Evangelion. Si les gustó esta primera parte y tienen muchísimas ganas de una segunda, me gustaría que dejen su like, que apoyen con sus me gusta, compartiendo. Directamente el boca en boca nos ayuda muchísimo para que el programa siga creciendo. Creo que es hasta el momento el único podcast de todo, por lo menos de toda la región de Argentina donde vivimos, que se dedica a hablar de estos temas, y nos gustaría seguir creciendo, seguir que la gente siga conociendo el contenido que hacemos más allá de YouTube, porque esto obviamente lo subimos al canal de YouTube, pero también que puedan escucharlo en otras redes como iVoox o como Spotify, y creo que ya estamos en iTunes, es algo que se logró esta semana. El podcast también se puede escuchar en iTunes, así que la verdad es un orgullo poder traerles este contenido. No sé de qué manera querés despedirte antes de esta segunda parte que se vendrá muy prontito, Roger. No, por ahora me quedo, no quiero seguir hablando porque me emociono y ya voy a soltar todo lo que nos queda. Pero no, la verdad que espero que podamos hacer pronto la segunda parte. Ya te digo, es mi anime de la adolescencia, lo disfruté un montón toda la adolescencia. Creo que de hecho fue, sí, no miento, fue el primer manga que tuve en mis manos, que lo leí en papel, y que me inspiró, ¿cómo se diría? Me incentivó a querer seguir dibujando, a hacer lo que hago, así que la verdad que le tengo mucho cariño a la serie, no me quiero apresurar, quiero que le demos el tiempo que se merece a este pedazo de serie. Perfecto, entonces, queridos sonafriqueros, está dicho. Muy pronto vamos a tener nuestra segunda parte. Y ahora ya en los comentarios me gustaría que me cuenten qué opinan acerca de Evangelion, si ya la vieron, si la están por ver y todo, pero todas las opiniones que me quieran comentar. Acá ya saben, dentro de lo que es ya sea el video en YouTube o en iVoox o también en Spotify o donde quieran. Ahora sí, esperando una segunda parte muy prontito. Nos vemos en un próximo capítulo.